Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, jueves 14 de marzo, un día previo al Día de Nuestra Señora del Águila en todo el país. Bueno, el día de hoy fue el primer día de su santidad Francisco, o Francisco I. El que fuera cardenal hace apenas unas horas, Jorge Mario Bergoglio, que es argentino, el día de hoy dio inicio su primer día dentro del papado y lo inició llevándole flores a la Virgen María en un evento ahí en el cual dio inicio de esta forma. Y de esta forma da inicio su ministerio para atender a los pobres del mundo. El líder de 1.200 millones de católicos en todo el mundo, una de las principales 4 religiones de este planeta, aunque no la primera. Recuerde usted que el catolicismo se encuentra en el tercer lugar. Dio inicio el día de hoy entre felicitaciones, la más calurosa sin duda fue la de su archienemiga en su país natal, Cristina Kirchner, la cual le envió una salutación, a pesar de haberlo denominado en otras ocasiones como un sacerdote medieval, y también dijo que era parte de la Inquisición. Esta fue la primera actividad llevada a cabo por su santidad Francisco o Francisco I. No hemos sabido hasta el momento. Y lo que yo le tengo es una noticia inédita y que para mí, en lo personal, es una noticia muy interesante. Su santidad, Jorge Mario Bergoglio, es rotario, forma parte del movimiento rotario y del Club Rotario de Buenos Aires desde el año de 1999, desde el siglo pasado. El que fuera presidente de Rotary International, Luis Guiay, informó que su santidad es rotario honorario y seguirá siéndolo porque es algo que se le confirió desde tiempo atrás. Y en las redes sociales y en los cartones siguen circulando esto del Papa con humor. Aquí dicen que si firmó contrato, esto en relación a la salida de Benedicto XVI, los cardenales se preguntan que si este Papa sí será hasta el último día de su existencia. Y en otra, pues aquí le ponen quién fue el gracioso que puso este voto y que vota por Le Corbusier en el cónclave. Todo esto son ecos de esta situación del Papa con humor. Estaban viendo el cónclave con humor y hay varias. Y si usted, hay otro donde dice ya tenemos Papa y sale una papa en el balcón de San Pedro, algo que también sin duda pues a mucha gente le causó gracia dentro del Papa con humor, visto en las redes sociales. El día de hoy el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que otorgará un seguro de vida a 1.7 millones de mujeres mexicanas que son jefas de familia, lo que permitirá a sus hijos, en caso de su fallecimiento, tener garantizados los estudios hasta la universidad. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Son jefas de familia, son mujeres. A ustedes, desde aquí expreso mi reconocimiento por su valor, por su capacidad y su entrega, no solo en favor de proyectos personales, sino al constituirse en ejes y soporte de sus familias. Y que lo que ustedes están sembrando, por lo que ustedes están procurando, no es otra cosa sino por el cuidado y la atención de quienes el día de mañana serán actores protagónicos. Por eso, este programa, que es en sí mismo un seguro de vida para jefas de familia, que garantizará el ingreso suficiente para que en caso de faltar alguna jefa de familia, lamentablemente, en caso de ausencia permanente, sus hijos estén bajo la tutela y protección del Estado mexicano, para que tengan un ingreso suficiente y seguro que les permita sortear las mínimas adversidades, pero sobre todo el ingreso que les permita realmente cubrir las necesidades hasta concluir sus estudios universitarios. Este es un programa de nueva generación.
Bueno, comentaba el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que va más allá de ser un programa asistencial, porque hoy buscamos y estaremos reorientando el esfuerzo del Estado mexicano a través de los distintos programas sociales para alentar la productividad entre los mexicanos y no solo para garantizar mínimos de bienestar para aquellos que menos tienen. Vamos a una pausa y al regresar está con nosotros en el estudio otro presidente, pero el presidente de Chihuahua, el licenciado Marco Adán Quesada Martínez, nos acompaña en el estudio. Regresamos. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Trae lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de... Universidad TecMilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad TecMilenio. Profesionales de alto desempeño. Hoy en Chihuahua el trabajo se nota y gracias a tu contribución, hoy la ciudad tiene un bello centro y un gran parque que nos vuelven a reunir. Grandes obras están por entregarse a la comunidad este 2013. Con tu pago puntual del predial lo hacemos posible. Aprovecha en marzo 4% de descuento. Sumar es hacer comunidad. Presidencia Municipal. Ya estamos de regreso. Oiga, muchas gracias por la oportunidad que nos da de platicar de nueva cuenta con usted, de que pues ya nos había prometido que iba a estar cada mes y pues ya vemos que sí es cierto. Ok, gracias a ustedes por la invitación, por el contrario. Estoy aquí muy contento de estar con los televidentes y con usted. Ya estuvimos viendo algunas de las obras, vimos las obras ahí, con la loca que le pusieron ahí al paso a desnivel de pues es que ya no sé cómo se llama. De la Independencia. El polímero. Sí. El polímero carísimo para evitar las fugas. Ojalá que funcione, ¿verdad? Esperemos que sí, porque no, el señor ahí, el proveedor dijo que era una maravilla. No, y además una garantía que da de 1 año y 5 años en 1 año a la aplicación y creo que 5 años tiene garantía el producto. Ojalá que con eso ya sellemos todas las grietas del túnel de la Independencia y vamos a volver a colocar carpeta para que no tenga ningún sobresalto el circular por este importante túnel. Sí, pero por lo visto el material se manda a hacer a la medida y la cantidad necesaria para eso. O sea, no es así como ir a la tienda de la esquina y déme 2 litros de... No, de hecho ese producto lo fabricaron en Buffalo, en Estados Unidos, y tardó para su fabricación y traslado aproximadamente 3 semanas. Ya finalmente llegó y finalmente lo están aplicando. No había un producto en stock en el mercado que pudiera uno sacar del almacén para poder venderlo. Tiene que fabricarse precisamente para ese propósito, para poder sellar completamente las grietas
que se presentan ahí, las filtraciones de agua, no grietas. Acuérdense que entre cada losa tiene que quedar un espacio, porque las losas se contraen o se expanden dependiendo de la temperatura. Si uno las losas las dejara a paño, se fracturaría el concreto y se levantaría en el verano, porque el concreto tiende a crecer con el calor y con el frío se contrae. Por lo tanto, hay diferencias hasta de 20 grados en un día. Muy, muy grandes diferencias. Por lo tanto, las losas del túnel de la Avenida Independencia tienen una distancia, una separación en este momento de aproximadamente 5 centímetros. Por ahí filtra el agua. ¿Qué se hizo? Se aplicó un producto que tiene que sellar eso y que ya te permite tener la superficie de rodamiento sin ningún problema. Esperemos que eso ocurra. Ahorita por lo pronto está aplicando y estamos probando que efectivamente selle. A ver, pero el charquito ese que se hacía, ¿qué tan riesgoso era? ¿O qué era? No, pues hacía un bache nada más. O sea, acuérdense que el enemigo del pavimento es el agua. Entonces, como sale agua, lo que genera es un bache. Ese era el tema. Pero ese era ningún riesgo. De toda la obra, ese era el único punto, prietito en el arroz. Decía Carlos Vázquez que era un desprendimiento del asfalto, ¿verdad? Así es. Pero un desprendimiento del asfalto, un bache se hacía en esa zona. Había como 5 partes en donde la filtración de agua era fuerte. En esos lugares lo que tenemos que estar haciendo es repavimentando cada rato. Ya con esto sellaremos y ya no tenemos problemas. Ojalá que así suceda, de filtraciones de agua. Oiga, pero hablando de otra cosa, porque pues usted va a pasar a la historia por varias obras, no nada más por esta obra, sino por varias obras, sobre todo pasos a desnivel los pasos a desnivel son unos. En materia de vialidad, como que usted traía una agenda muy completa, pero pues no es la única, también la otra acá en La Cantera y Avenida San Felipe, que pues como siempre hay resistencia al cambio, ¿no? De que ¿por qué van a hacer una obra enfrente de mi casa? O ¿por qué no puedo pasar ahorita si esta obra se está haciendo? Que son las obras en materia de vialidad. Pero yo quisiera hablar de los polideportivos, de estos que se encuentran uno en el norte y uno en el sur. Pero antes me da oportunidad de platicar un poco sobre lo de La Cantera. Claro, lo que usted quiera. La vialidad de La Cantera es una vialidad muy importante porque tenemos en la ciudad muchos problemas de comunicación en el eje norte-sur. Está la Tecnológico, está la Vallarta, la Francisco Villa y La Cantera. Estas vialidades alimentan de la parte norte del centro de la ciudad a muchos habitantes. Y en estas zonas se encuentran prácticamente saturadas la Tecnológico, la Vallarta, la Francisco Villa, que es una calle también muy utilizada, se encuentra saturada. La vialidad de La Cantera se ha convertido en una alternativa para poder circular mucha gente, aproximadamente 80,000 automovilistas por esta zona, y por eso se construyeron estos pasos a desnivel. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la vialidad de La Cantera no es una vialidad de alta velocidad. Siempre téngalo en mente. Acuérdense que era un arroyo y se recuperó el arroyo para hacerse calle. Entonces tiene un trazo muy sinuoso, no es de alta velocidad. Si uno transita a la velocidad que te indican, no vas a tener ningún problema. Se han presentado accidentes automovilísticos en una zona y estos accidentes automovilísticos han sido fundamentalmente por el exceso de velocidad. Esto lo quería comentar para que los automovilistas que circulan por ahí siempre tengan cuidado. Les pedimos por favor ese asunto. Manejen con precaución y respeten los límites de velocidad. Vimos en este proyecto de La Cantera y San Felipe que es de carriles nones, 2 carriles en un sentido y un carril en el otro. Al estar eso bajo tierra no genera, aunque es muy corto el tramo, no es tan largo como la Independencia, que es un tirón bastante largo bajo tierra. No genera el hecho de que se vaya a descomponer un carro y se entorpezca muchísimo la circulación, sobre todo al haber solo un carril en un sentido y 2 carriles en el otro. Sí, puede haber esa posibilidad. Sin embargo, son soluciones que tenemos en este momento, porque mire, podríamos hacer 3 carriles de cada lado, ¿verdad? Y que sean 6. Sí, nada más que esto implica afectar toda una cuadra de vecinos que viven ahí. Y eso le aseguro que es 3 veces más caro de lo que nos va a costar esta vialidad. Entonces, en ocasiones sí hay escenarios ideales. Bueno, pues sería ideal tener una comunicación directa del periférico de la Juventud hasta el centro en un gran puente, ¿verdad? Que claro, no estorbes a nadie. Sí, pero en realidades financieras, económicas,
pues nos imponen hacer algunas soluciones prácticas que pueden funcionar perfectamente. Por ejemplo, la cantera se construyeron los pasos a desnivel, a lo mejor hubiera sido conveniente hacerlos más grandes, ¿sí? Nada más que eso implicaba afectar propiedades, que eso eleva muchísimo los costos de las obras. El problema de nuestra ciudad es que es una ciudad que se ha venido construyendo poco a poco, no estaba planeada para este crecimiento tan grande que se tuvo. Muchas de nuestras vialidades, ¿sí? Nuestras vialidades son estrechas, son pequeñas, y de pronto creció el número de automóviles y nuestras vialidades son insuficientes, pero no había una planeación para poder tener grandes vialidades o avenidas. Los nuevos fraccionamientos que se construyen ya consideran espacios mucho más amplios para la construcción de estas vialidades, pero quien construyó en el centro hace 300 años, pues nunca pensó, ¿verdad?, en este flujo vehicular que tenemos. Y carreta. Entonces, de alguna forma nos estamos adecuando para poder buscar soluciones viales prácticas. Sí, fíjese que eso que toca es un tema muy interesante porque yo vivo en el centro. Y en el centro, pues cuando yo era niño, hace muchos años, no tantos, no había gente que tuviera cochera. Era rara la casa que tuviera cochera. Eran raras dos tipos de casas, que tuvieran 2 pisos, porque las casas de adobe de 2 pisos son muy altas, y que tuvieran cochera, porque pues como casi no había carros, entonces uno se estacionaba enfrente de su casa, y ahora esa situación pues ya es muy difícil. Ya las casas que no tienen cochera, dejamos el carro afuera. Ese es el lugar, pero sí ha cambiado tanto que esto ha hecho que no se pueda mover. Y en cuanto al hecho de que se descomponga un carro en esa vialidad, en ese puente, me decía un amigo nuestro, bueno, ¿y si cae un meteorito? Decía, pues es que no podemos estar considerando las obras en materia de lo que pudiera pasar, dijo, sino que hay que ver las obras por la practicidad de las mismas. Y la realidad que se impone, sí, ¿verdad? Dijo, presupuestal, porque, física, de espacio que tienes. Dijo, porque me estás hablando de una obra de millones de pesos y me dices, oye, esa obra no va a servir porque si se descompone un carro, me dice, bueno, yo te la pongo de otra manera. Y si cae un meteorito, dijo, pues tampoco va a servir. Dijo, entonces vamos a poner las obras y a ver que funcionen las obras. Tal vez, le voy a poner un ejemplo, tal vez lo más cómodo para un servidor es cruzarse de brazos y no generar ningún tipo de molestia ni de problemas. En el centro, dejarlo como estaba. Había 300 vendedores ambulantes en el centro, invadido. No hacer nada, dejar que el centro fuera todavía una zona de conflicto entre peatones y vehículos. Eso es lo más sencillo. Eso no te genera ningún problema, ni malestar, ni incomodidades, ni preocupaciones, ni desvelos, ¿no? Ni canas. Nada. Ni pelona, mire cómo va. No, yo no digo nada porque hayan. Bueno, eso no te genera ningún tipo de preocupación. Ni arrugas, pero ni nada. Tienes que tomar decisiones. Y por ejemplo, cuando decidimos intervenir en el centro, era necesario recuperar el espacio más importante de todos nosotros, que es el origen de nuestra ciudad, la Plaza de Armas. Bueno, pero usted no lo elegimos para que fuera a sentarse a no hacer nada, ¿no? Bueno, pero podría hacerlo, ¿verdad? En un momento dado. Pues ya. Pero ve usted, el centro va a tener una transformación muy profunda. El centro, el antes y el después es precisamente esta época. Y no lo digo por un servidor, sino por el esfuerzo que estamos haciendo todos. El centro va a tener una dinámica distinta, va a tener espacio para grandes paseos, plazas, un show de luces y de sonido, muchos restaurantes, bares, cafés van a salir a la vía pública. Vamos a vivir el centro de otra manera, que ese es nuestro origen, es nuestra historia. Vamos a tener el edificio de presidencia municipal convertido en un centro cultural. Entonces va a haber cambios muy importantes, que si bien es cierto cuando los promueves, bueno, hay resistencias y problemas. El problema que tuvimos con los vendedores ambulantes fue real, pero estábamos actuando en función de la ciudad, del interés de que nuestra ciudad cambie, se transforme, ¿verdad? Ese fue nuestro propósito, ese es nuestro esfuerzo, y yo creo que lo comparte mucha gente. El tema de los vendedores ambulantes ya se terminó, ya se solucionó. Aún no completamente, en buena medida se ha solucionado, muchos de ellos han sido reubicados. Estaremos construyendo un nuevo mercado para la venta de algunas artesanías. Esa me parece que es una muy buena opción para alguna gente, con el propósito de que formalice sus operaciones. Porque todos debemos de pagar impuestos, como lo hacemos. Todos tenemos que acudir al Seguro Social para registrar a los empleados. Y es bien importante que todos actúen
al parejo, con justicia. Pero además, lo comentamos el otro día, es muy penoso ver que una persona tenga que bajarse de la banqueta porque se encuentra ocupada por un vendedor ambulante y caminar por la calle. Eso es hasta peligroso y eso no es justo. Y antes, bueno, las banquetas en la calle Cuarta en muchos lugares eran intransitables. Bueno, ya ese problema está resuelto en un buen porcentaje, todavía nos faltan solucionar algunas cosas más. ¿Fue más fácil de lo esperado? Sí. ¿Esperaba mayor resistencia? Es una pregunta difícil la que me está haciendo. ¿Por qué? Pues usted lo planeó antes, comprometedora, y no en épocas electorales. Tal vez sí, era lo que esperábamos. Sí, era más o menos. Era lo que esperábamos. La resistencia antes se de los vendedores con ambulantes, algunos líderes, ¿no? Sí, con una organización muy fuerte que es la del CDP, por ejemplo. Ellos tenían el mayor número de vendedores ambulantes y aceptaron la propuesta de reubicarse, cumplieron su compromiso. Tuvo una reunión ahí con el hoy firmaron un convenio, hicieron un acuerdo, se firmó un convenio, se venía trabajando desde 8 meses antes en hacer conciencia, en que tenía que reubicarse. Llegando el mes de diciembre, se firmó un convenio en donde el acuerdo de los vendedores ambulantes era permanecer hasta el día 7 de enero únicamente. Llegó el día 7 de enero y el 60% de los ambulantes se reubicó, cumplió su palabra. Un 40% no. Y ahí empezó la batalla que muchos de ustedes conocieron. Hasta ahorita ya va resuelto en muy buen porcentaje. Nos falta todavía por resolver algunas cosas más, pero va resuelto, ahí va avanzando. Usted hablaba antes de cuando empezó su campaña electoral, en gran medida que la violencia no era nada más cuestión de armas y equipamiento, que era cuestión de dotar a la ciudadanía de oportunidades y que también de educación, era parte de lo que usted manejaba en su campaña. Y vemos que ha hecho 2 polideportivos que le han... Y centros culturales, varias intervenciones sociales. Bueno, mire, voy a tocar el tema. Creo que la lucha en contra de la violencia debe tener 2 caras. Es una moneda con 2 caras. En una cara se debe tener la actuación policíaca, el esfuerzo por dar justicia y castigar al responsable de un hecho criminal, y la policía que vigile el cumplimiento del orden. Es necesario. Pero no basta eso. Tienes que trabajar en la otra cara de la moneda, que es la intervención social. ¿Por qué la intervención social o en qué consiste esto? La intervención social es buscar que los sectores más deprimidos socialmente y económicamente de la ciudad tengan mejores oportunidades para poder educar a sus hijos. La educación nos parece que es el único medio que tenemos para poder lograr el avance de una sociedad. Si no educamos a nuestros hijos, no vamos a progresar. Esa es la realidad. Por lo tanto, en estas zonas hemos hecho una serie de intervenciones sociales muy profundas. Obras que deben cambiar la vida en la comunidad, en esas zonas. Le voy a dar un dato nomás para poder entender la problemática que se presenta en algunos de estos lugares. En una de las colonias donde estamos interviniendo al sur de la ciudad, que es la colonia Los Llanos, el promedio de escolaridad es de 2.09. 2 años cursados prácticamente tiene el promedio de la gente que habita ahí. El promedio de nuestra ciudad es 10.4. Imagínese usted qué gran diferencia hay. Y estos niños, discúlpeme, estos niños carecen de las oportunidades para poder enfrentar la vida. A ese nivel, con una baja escolaridad, con carencia en los servicios, pues prácticamente están condenados por muchos años a vivir en la pobreza. Es muy difícil que un niño pueda salir de ahí para poder superar la violencia y la pobreza. Eso ocurre. Muchas de estas colonias donde estamos interviniendo, en 2 polígonos particularmente, en 2 zonas, al norte y al sur, son colonias que tienen graves déficit urbano y sociales. Ahí decidimos construir un gimnasio, ojalá que puedan tener algunas imágenes, no sé si las tengan. Las imágenes del gimnasio. Ahí construimos un gimnasio con alberca, es sorprendente verlo. Lo vamos a inaugurar, miren, ahí lo tienen, es un diseño modernista. Cualquiera podría pensar que está en los mejores clubes de la ciudad, mejor que el San Francisco Country Club. Tiene agua climatizada,
tiene una estructura moderna, contemporánea, modernista, véalo usted. El agua se calienta por energía solar, su mayor parte. Tiene espacio para casilleros, lockers, van a practicar box, karate. Los niños van a tener un gimnasio de primer nivel. Es más, le puedo decir que la alberca está mejor que la del San Francisco Country Club. Pero cuando sales afuera, te das cuenta de la realidad en donde está. Estamos hablando de colonias muy humildes. Le voy a dar un dato para que más o menos podamos entender la magnitud de esta problemática. El 90% de los niños que se han registrado hasta ahorita, porque ya quieren usar la alberca, el sábado empezamos, el 90% de los niños no saben nadar, o sea, nunca han estado en una alberca. O están muy motivados, ¿verdad? Porque van a tener una alberca a la vuelta de su casa. Pero un dato aún más revelador, el 20% de esos niños tienen problemas de piojos y tienen problemas de hongos de pie de atleta. Eso va a significar un cambio para ellos muy profundo, porque ahorita están siendo revisados por enfermeras, por médicos, tratándolos con sus enfermedades, van a poder bañarse todos los días cuidando las cuestiones de higiene y de hábito, ¿verdad? En el centro comunitario, van a poder estar siendo supervisadas sus higienes por enfermeras, por instructores. Eso va a cambiar la vida de ellos, es un cambio profundo. Y este es el gimnasio que construimos para práctica de deporte. Le voy a hablar de otra acción que hemos emprendido. Nosotros creemos que para lograr una intervención en esa zona, una intervención social que cambie la vida de la comunidad, se necesita trabajar en el deporte. Por eso construimos este gimnasio. Se necesita trabajar en un centro cultural para poder crear cultura o educación artística. Y por último, creamos que un eje muy importante de nuestra estrategia es la ciencia y la tecnología. Le voy a explicar, bueno, el deporte ya lo vimos. Va a haber una práctica continua de estos niños en la práctica del deporte. Muchas actividades van a poder realizar. El centro cultural que construimos muy cerca de este lugar, no sé si tengan imágenes, con diseño también vanguardista, moderno, muy digno para la zona. Ahí los niños van a aprender, o ya están participando en orquestas. Es increíble ver a esos niños llegar, saludar a la audiencia, afinar sus instrumentos, serios, respetuosos. Mire, ahí tienen, este es un diseño modernista también que tenemos del centro cultural, que está precisamente ahí en la zona. Este es de Vista Cerro Grande, sí. Mire, véalo, es un diseño distinto completamente, moderno, bien cuidados los jardines. Tiene techos verdes, vamos a poner techos de pasto para que puedan tener ecotecnologías. Bueno, y en este lugar los niños están aprendiendo a formar parte de las orquestas, los niños están aprendiendo a tocar instrumentos, aprendiendo a cantar, van a talleres de lectura, hay aulas para poder aprender computación. Sí, porque si no serían analfabetas tecnológicos, como es ahora. Déjeme comentarle un asunto que tenemos muy importante. Pretendemos que los niños de estas colonias tengan acceso al internet y a la computación. ¿Cómo lograrlo? El municipio está invirtiendo como 3,5 millones de pesos para que pueda llegar el internet gratuito a cada una de las casas a través de una señal inalámbrica. Ya prácticamente estamos colocando 39 antenas en las zonas, tanto el norte como el sur, que van a irradiar estos sectores para que puedan tener el servicio de internet gratuito. Y vamos a entregar en el mes de agosto a los niños que viven en estos sectores una computadora portátil. Esa computadora portátil les va a servir para poder tener herramientas para su vida. Está probado que el 51% de los empleos te pide que conozcas del manejo de la computación y del internet. A esos niños hay que darles herramientas para que puedan ser personas que dominen el internet y la computación. En ese centro que vimos ahorita, Intel va a invertir 10 millones de pesos porque va a trabajar con los niños para poder alimentar a aquellos que tengan interés en la tecnología, que pasen de lo básico a lo especializado. Al siguiente paso y convertirlos, seguramente algunos de ellos en genios del manejo de la informática. Tal vez en 8 años tengamos ahí muchos niños que vayan convirtiéndose en genios del manejo de la informática. Por lo pronto lo que vamos a hacer nosotros es darles herramientas para que todos ellos, 5,000 niños, por lo menos, queremos llegar a 8,000, pero 5,000 niños tengan una computadora cada uno en casa. El internet lo va a suministrar el municipio y los contenidos van a ser restringidos. Vamos a cuidar que los contenidos no sean de violencia o pornografía, sino que sean contenidos educativos. Y esa computadora va a llegar a su casa, a la casa de los niños,
para poder ser un medio que los conecte con el progreso, los haga ciudadanos del mundo. Entonces cada casa va a tener conexión, va a tener internet y va a tener una computadora del niño para poder apoyar la educación. No solo en áreas públicas, sino en la casa. En la casa. Nosotros creemos que el dispositivo es útil, pero la conexión a internet es indispensable para poder lograr que un niño se convierta en ciudadano del mundo, que tenga a su alcance el conocimiento, que tenga a su alcance viajar a través de la computadora. ¿Cuál es su vida? Pensemos en cuál es la vida de estos pequeños. La pandilla por la tarde, las drogas. En esos lugares donde estamos interviniendo, tenemos los mayores índices de drogadicción infantil. A los 11 años empiezan los pequeños al contacto con las drogas. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque esto lo hacemos con el recurso de todos. Porque necesitamos generar equilibrios en esta sociedad. México, como nuestra ciudad, tiene graves desequilibrios. Hay colonias que tienen todo, la riqueza, y hay sectores que carecen de todo. Y eso ocurrió por muchos años. Nosotros, toda la sociedad me refiero, tenemos que ir viendo la manera de ir llevando a estos sectores apoyos educativos para que la vida verdaderamente se transforme. Si no lo hacemos así, nunca nos vamos a librar de la violencia. Porque la violencia se engendra por la desigualdad fundamentalmente. Si no le das oportunidad de tener un espacio deportivo digno, de tener un centro cultural, de tener el acceso a la computadora, ¿cuál es el futuro de esos pequeños? La droga a las 11, a los 15 años ya están enganchados con una pandilla, el asalto y el robo, y eso no lo cometen ahí, lo hacen en todos lados de la ciudad, y después se convierten en cabezas del crimen. Esa es la historia, y eso es lo que nos ha ocurrido, y de hecho, esta ciudad ha pagado muy caro el precio por ese descuido y deterioro social que ocurrió durante muchos años. Acuérdense cómo muchas mujeres salieron a trabajar a la maquiladora. En los 80. En los 80s, ¿dónde estaban sus pequeños? Solos en casa, educándose en la calle, en buena medida, muchos de ellos. No quiero decir que todos, pero los gobiernos y los empresarios no fueron capaces de ver por esos niños. Esos niños se quedaron solos, a la deriva, muchos de ellos, porque su madre con mucho esfuerzo tenía que salir a trabajar, a ganarse la vida, muchas mujeres solas. Y la escuela no era de tiempo completo, la escuela acababa a la 1 de la tarde, la mujer tenía que seguir trabajando y los niños después. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa y al regresar me dice, está muy bonito todo, pero la lana, ¿de dónde? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de Universidad Tecmilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad Tecmilenio, profesionales de alto desempeño. Hoy somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día, pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Teatro, danza, música, artes visuales, en el 24º Festival de Marzo de la Facultad de Artes. Del 11 al 15 de marzo, vive el arte en la UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua. De regreso. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un polideportivo? Bueno, para darnos cuenta de lo que se ha invertido en estas colonias, en estas zonas de atención prioritaria, le puedo dar algunos datos. Ha superado los 259 millones de pesos, porque esto incluye vialidades, pavimentación, gimnasios, centros culturales, la construcción de una clínica que estamos haciendo en esa zona. Estamos hablando que son 259 millones de pesos los que se están dando a estos dos sectores de la ciudad, que son las zonas más urgentes para atenderse.
¿Qué significan 250? Bueno, déjeme comparárselo. El centro va a tener una inversión como de 130 millones. El Rejón va a tener una inversión cercana a los 200 millones de pesos. O sea, quiere decir que es una inversión muy alta para poder lograr que estas obras cambien la vida de la comunidad. O sea, estamos hablando que supera la inversión del Rejón, lo que se está haciendo en estos dos sectores de la ciudad, y que supera al doble la inversión que haremos en el centro de la ciudad. ¿De dónde sale este recurso? Le voy a dar un dato. Para nosotros la aportación de los ciudadanos es muy valiosa. El pago del impuesto predial ha sido clave para poder emprender muchas de estas obras. Y yo estoy muy agradecido con todos los ciudadanos cumplidos que van y pagan el impuesto predial, y también algunos otros que no son tan cumplidos, pero que lo han pagado en los embargos y procesos de remate, ¿verdad? No hablamos de ningún diputado. No, ¿verdad? Bueno, no. Sin nombres. Sin nombres. O sea, hay algunos que han pagado, pero le doy un dato, Más forzado. De la última año de la administración pasada, a este momento hemos cobrado un 45% más de predial. Cuando termine nuestra administración, si la comparamos, ahí sí van las estadísticas, las cifras, si comparamos lo que termine de cobrar esta administración con la del licenciado Carlos Borruel, habremos de haber recuperado un 55% más. Eso nos ha permitido hacer una gran cantidad de obras. Yo por eso le agradezco mucho a la gente que nos tiene la confianza, que paga su predial, y también nos fuimos duro con los morosos. Realmente hemos recuperado mucho dinero de morosos que no pagaban durante muchos años el predial, y que a través del remate de bienes y embargos, bueno, pues al final de cuentas han ido pagando. Ese es lo Pero que... el 55%, véalo, Sí. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué le gusta? ¿Un 10, 15%? Pues más o menos. Considerando el valor de la inflación. Claro. Estamos hablando que es un 55% más de recaudación al término de esta administración que como la recibimos. Pero por eso algunos regidores hablan del superávit en materia de recaudación y que debería de ser utilizado de otra manera. Respeto su punto de vista, ¿verdad? Nosotros estamos destinando de esta manera. Le voy a decir en resumen cómo se distribuye cerca de 1.500 millones de pesos que hemos tenido de ingresos. Son como 250, más o menos lo que se ha destinado, 259 a estas áreas de atención prioritaria, 130, tal vez termine en 140 el centro, 200 la presa El Rejón, en infraestructuras, carreteras, caminos, zonas rurales, pequeños parques, son aproximadamente como unos 350 millones, y hemos hecho una aportación de aproximadamente 200 millones al sistema de transporte público que se está construyendo, el famoso Vivebús. No lo ejecuta el municipio, lo está construyendo el gobierno del estado, pero nosotros aportamos el 50% de los recursos a esa obra. Es una inversión que hace precisamente nuestra ciudad. El recurso de todos se invierte en 50% en el transporte público de la ciudad. Y todavía va a haber una parte sin pagar en materia del Vivebús. En esta etapa no, va a estar todo cubierto, ya está todo cubierto. Si se hacen nuevas etapas en un futuro, entonces bueno, hay nuevos proyectos, ¿verdad? Pero en esta parte no va a quedarse a ver nada. Va a quedar saldado. Exacto. ¿Con recursos propios? No. Buena parte de estos recursos son de concesionarios. Los concesionarios del transporte público van a poner los nuevos camiones. El gobierno federal está aportando una parte a través del Fonadín, un crédito que otorga, y el gobierno del estado y el gobierno municipal a través de créditos están precisamente financiando su parte. Y de esta manera ya tendremos un transporte diferente en unos meses. Sí, fíjese que ha sido un tema muy controvertido lo del Vivebús. Le voy a decir cuál creo yo que es el problema. Se construye el transporte público, el carril, la infraestructura, pero particularmente digo el carril que le corresponde al camión. En ese carril solamente van a poder circular los camiones y los servicios de emergencia, patrullas, ambulancias, en fin, los servicios de emergencia solamente podrán circular junto con los camiones. Pero en este momento ese carril está desocupado. Y suponiendo que una calle tenga 3 carriles, los otros 2 carriles se los están disputando ahorita el transporte público convencional, como lo conocemos, con sus múltiples problemas, y los automovilistas. Cuando ya funcione el transporte público, el Vivebús, en ese momento ya van a salir los vehículos chatarra
los camiones que conocemos, y entonces sí, los automovilistas van a volver a recuperar sus 2 carriles. El problema es que ahorita andamos peleándonos los carriles con el camión convencional. Sí, entonces queda entonces uno. es urgente que ya salga ese camión, que empiece a funcionar el Vivebús para que el automovilista pueda recuperar completamente la calle. Y los camiones no podrán invadir los carros del automovilista, ni el automovilista podrá invadir el carro del camión o del transporte público. Lo cual pues ya será una gran ventaja. Es que estamos Pero prácticamente al cuarto para las 12 de eso, ¿no? Sí, en agosto entra en su funcionamiento completo, pero a partir del mes de mayo ya va a empezar a trabajar en fases. Van a empezar ya a abordar los camiones algunos grupos, a ver sugerencias, a hacer ajustes. Ya a partir del mes de mayo empieza. Pero ya su funcionamiento completo, total, sin contratiempos, será en el mes de agosto, cuando ya vaya circulando el camión. Ahora, yo nomás quiero hacer una reflexión y lo hago con todo respeto. Yo quisiera que me respondieran si creen que el transporte público actual le ofrece dignidad a un discapacitado, un trato digno, o a un adulto mayor. O a quien sea. O a quien sea, pero piensen en ellos. ¿Un discapacitado puede abordar el camión? No. ¿Un adulto mayor lo tratan adecuadamente y puede subirse los escalones? Pues no. En cambio, el nuevo sistema va a tener horarios, rampas, no van a subir ningún escalón, van a poder abordar al nivel precisamente el camión, van a tener un sistema de prepago, van a tener camiones nuevos, aire acondicionado, ya no van a andar peleándose por el pasaje los camiones, porque ya no van a ser varios dueños, va a ser un solo dueño, todos en una cooperativa, y los camiones tienen que pasar a sus horas. ¿Qué pasa ahorita? Se andan peleando el pasaje, manejando imprudentemente, tratando a la gente inadecuadamente, porque lo que es que cada camión es un dueño. Y entonces hay que ganarle la competencia al camión de frente, ¿verdad? Claro. Y ahí van peleando entre ellos. Y el trato que le dan a la gente realmente no es el apropiado, y lo digo con todo respeto. No quiero faltar el respeto a nadie, pero no es un buen trato, ¿eh? Ya a los dueños tampoco les iba bien, porque el chofer, pues de ahí sacaba los burritos. Pues el chofer cobraba en efectivo, una parte lo reportaba y otra parte, me imagino, ¿verdad? Sí, me han platicado, yo nunca he sido. Me han platicado. Ahora, los choferes ya no van a traer morralla, las personas van a abordar con una tarjeta de prepago. En cada estación van a introducir su tarjeta y van a abordar el camión de una manera mejor, más digno. Aunque el 14% de la gente lo utilice, que puede hacerlo los menos, estamos hablando de la gente más necesitada y tiene que abordar un camión con dignidad. Entonces también no hay que ser egoístas, quien tiene un vehículo, porque la gente que no lo tiene debe de viajar mejor, más cómodo, con mayor dignidad, con mayor seguridad. Es que a veces pensamos siempre en nosotros mismos, solamente nosotros. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a otros, particularmente a la gente más necesitada. Y bueno, el sistema de transporte público también va a procurar que más gente abandone su vehículo para subirse al camión. ¿Por qué? Porque nuestras calles están saturadas. Le voy a dar un dato. Estamos dentro de las 3 ciudades del país con más vehículos por habitante. Es increíble, pero en Chihuahua tenemos por cada 2 habitantes un vehículo. El 14% de la gente se mueve en transporte público. En el Distrito Federal, la gente que se mueve en el transporte público es el 60%. Y en Chihuahua muy poco lo utilizamos. Entonces tiene que ir buscándose un cambio porque la contaminación, los accidentes, vea cómo hay accidentes al orden del día. La saturación de las calles es un problema y por lo tanto hay que propiciar el uso colectivo del transporte público para poder viajar con más seguridad. Bueno, y este proceso de resistencia al cambio, ¿usted cómo lo ha vivido? Porque ha tenido que hacer algunas obras que han levantado ámpula en algunos sectores. ¿La resistencia al cambio le quita el sueño? El conflicto... Porque van y se quejan con su cámara y con sus agrupaciones y dicen, oye, pues es que ya no puedo vender, o ya no puedo salir, o no me pueden traer material, o no me pueden traer los proveedores. Déjeme decirle una cosa, yo quiero ser un buen presidente, me gustaría serlo. O sea, me daría mucho gusto... ¿Quién evalúa eso? Déjame darle mi opinión, porque tal vez ahí encontremos la respuesta a lo que usted me dice. Yo quiero ser un buen presidente, ese es mi interés. Mal estaría en pensar que ser un mal presidente, ¿verdad? Creo que ahí sí estaría perdido. O sea, anda tras la estatua.
No. La calle. La plaza. No, déjeme decirle algo que a mí me interesa. Que mis hijos sean bien recordados y que mi hijo se sienta orgulloso de su padre y mis hijas. O sea, no hay cosa para mí más importante que eso. Que le puedan decir a mi hijo, oye, qué bien hizo el trabajo tu papá. Eso me llena a mí de orgullo. Bueno, pero sé que el tiempo coloca las cosas en su lugar. Hemos tomado decisiones difíciles que tal vez otros no las tomarían, porque no quisieran arriesgarse a los tiempos electorales. Pero yo creo que cada acción que tomemos será sopesada al paso del tiempo. Y el tiempo coloca a las personas en su lugar y a las instituciones y a las organizaciones. Entonces será el tiempo que nos dé su dictamen, su veredicto final, y la gente al paso de los años, después cuando baje la bruma política electoral, las campañas, los intereses partidistas, en ese momento la gente va a poder valorar si efectivamente se hizo el trabajo que ellos esperaban o no, pero esa es una decisión del ciudadano, al final de cuentas. Tomar estas decisiones no fue fácil, sí te quitan el sueño, porque puedes afectar tal vez a un gremio, a un sector, puedes afectar a un grupo de comerciantes, pero lo más sencillo es cruzarse de brazos. No me gusta a mí cruzarme de brazos. Yo prefiero hacer, aunque las decisiones sean difíciles, pero además creo una cosa, los cambios, así son. Cambiar cultura no es nada sencillo, no es nada fácil, pero tiene que hacerse porque esta ciudad lo merece y porque aquí en Chihuahua hay gente muy progresista, gente muy valiosa, que siempre está dispuesta a luchar y a cambiar las cosas. ¿A poco quisiéramos todos estar como estábamos hace 2 años? Nomás le recuerdo el número de ejecutados y de muertes que había. Por supuesto que lamentamos mucho las que se presentan ahora y no las niego, pero le doy un dato para que lo valoremos. En esta ciudad llegó a haber un mes en donde se robaron 250 vehículos con violencia. 250 en un mes. Estos meses cerramos con 35, 40. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra, ¿eh? Hay una gran diferencia en la actuación y la decisión de la policía y también en la coordinación que hay con el gobierno del estado y con la actuación de los jueces. Es un esfuerzo de muchos, no del municipio solamente, de los ciudadanos que denuncian. Me ha tocado ver 2 casos de señoras que presenciaron en la calle un robo de un vehículo a mano armada y a distancia iban siguiéndole, avisándole a la policía por dónde se encontraban. Llegó la policía y hizo las detenciones. Eso habla del valor del ciudadano y fueron 2 señoras, ¿eh? Incluso hablé con una de ellas para felicitarla y decirle que yo le agradecía mucho que colaborara con la policía y que colaborara con la ciudadanía, con todos, ¿verdad? Con nuestra comunidad. Bueno, es el esfuerzo de muchos. Yo estoy seguro de una cosa, nadie quiere regresar a como estábamos. Hubo ocasiones, le doy un dato, enero del 2011, hubo 70 ejecutados en un mes. Enero del 2013 hubo 7. ¿Queremos estar como antes? No. Hay que empujar para que las cosas cambien. Y hay a veces cuestiones que son difíciles, cambios culturales, como usted lo señala, que no son nada sencillos, pero que son necesarios hacerlos ahorita. Para poder vivir mejor. Alma de salmón. Ir contracorriente. No, nada para arriba. Oiga, dice la señora Lara que si usted sabe qué va a pasar con los concesionarios de los camioneros. Están haciendo una cooperativa, van a hacer una gran empresa, van a nombrar un administrador y ellos van a ser socios de la empresa. Entonces ya va a cambiar la figura, ya no van a ser dueños cada quien de 2 o 3 camiones. Todos van a ser socios de una empresa que se prepare, que se especialice, que tenga sus gerentes y que pueda administrar el transporte público de la ciudad. Oiga, el tiempo ya casi se nos acaba, pero le voy a preguntar, ¿cómo ve la caballada para sucederlo? Muy bien. Mire, hay ¿Le gustaría alguno en particular o el A, el B, el C? Tal vez el 23. Cuando se registren ya le diré cuál es mi favorito. Pero yo veo a los 5 que hay ahorita de un partido político. No, los pues veo más de ese. Muy responsables. Le voy a decir, podría dar muchos atributos, pero le voy a decir uno de ellos. Son gente que proviene de la cultura del esfuerzo, no del privilegio. Son gente esforzada, que lo que han hecho en la vida lo han hecho con el esfuerzo. Y eso a mí me parece muy importante. Porque la gente que proviene de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, es gente que valora lo que tiene. Valora su familia, valora sus bienes, valora su trabajo. Entonces eso me parece muy importante. Gente que proviene de ese esfuerzo.
un esfuerzo para poder crecer. Yo lo que he los visto veo a todos, en este proceso es que el proceso los ha vuelto muy religiosos. A todos los he visto con las rodillas manchadas de estar en las iglesias orando. Andan nerviosos, ¿verdad? Andan un poco nerviosos. Bueno, pues es que han sido muchos meses. A todos los Pero he les visto digo que con no se fervor. desesperen. Alguno de ellos va a llegar y luego miren cómo va a terminar. Con canas y pelón y... Bueno, así es la vida, ¿verdad? Así es esto, ¿no? Aparte, nadie los está me dice mi obligando. esposa, oye, ¿cómo te han salido canas últimamente, verdad? Sí. ¿Y cómo está su esposa? Muy bien, contenta, muy bien. También la trae Ha sido trabajo y trabajo. Ha sido un soporte, siempre mi esposa ha sido un soporte para mí muy importante. Yo la conocí en la Facultad de Derecho, éramos novios. Yo no quería ser abogado, yo quería ser médico militar. Estudié Derecho para tener un año de cultura jurídica, pero ahí conocí a Lucía, que era mi novia, luego después mi esposa, así que ya me hice abogado. Y desde entonces ella siempre me ha ayudado, Me ayudaba a hacer las cartulinas porque fui candidato al Consejo Universitario y en la Facultad de Derecho, candidato a la Sociedad de ¿Ganó o Alumnos. perdió? No gané. Ah. Fui miembro de la Sociedad de Alumnos y ella siempre ayudándome en las campañas. Tiene buenas letras, hacía las cartulinas, y yo a los discursos en los salones. Entonces siempre ha sido mi compañera. Después nos fuimos a trabajar en el servicio público y ella siempre ha estado conmigo. Muy bien, es una muy buena compañera. Juan Carlos García lo manda a saludar. Muchas gracias. Entonces, pues ha sido buena mancuerna, ¿no? La de los dos. Trabajan bien juntos. Sí. Le tengo un gran respeto a mi esposa, porque además del trabajo que hace en el DIF, siempre está al pendiente de la familia. De la casa. Y la familia es lo más importante que tienes, Claro. A final de cuentas no hay otra cosa más valiosa que tu familia, Nada. Oigan, los puestos van y vienen. Nos queda un minuto, pero ¿cómo vamos en el básquet? Bien, listos. Hoy vamos al básquetbol. Ha sido muy exitosa la temporada de básquetbol. Apoyemos a nuestros Dorados. Hoy a las 7 de la tarde vamos contra Juárez. Si hoy ganamos, los Dorados ya están asegurando su pase a playoff. De hecho, prácticamente van a estar en playoff. Pero lo que queremos es llegar en primero o segundo lugar porque hay un equipo también muy duro, que son los Choriceros de Camargo. Entonces, todo apunta a que pudieran los Dorados, junto con los Choriceros, llegar a la final. Pero hemos tenido, miren, lo más destacado son dos cosas. Gimnasio lleno. La afición ha retornado a ver el básquetbol de una manera increíble. Qué bonito. Todos los juegos. Y el segundo aspecto es la familia que está ahí presente. Los niños, los padres, la interacción familiar. Eso es lo que vale la pena. Entonces, vayan al gimnasio, verán. Hay mucha gente que me dice, oye, yo me acuerdo que iba a ver los juegos de básquetbol. Y pues vayan, es un ambiente muy parecido seguramente al que se vivía hace algunos años. Se la van a pasar muy bien. Hoy a las 7 de la tarde en el Rodrigo Miquevedo. Ya antes de despedirnos, que qué bonita su pulsera, dice. Que si la muestra y que qué función tiene. Esta. Ahí va, miren. ¿Ya la vieron? Mira, otra vez. Aquí se le voy a enseñar. Esto te indica las calorías, el ejercicio que has hecho en el día. Esto, a las calorías. Esto te indica cuántos pasos has dado. Aquí te indica la hora. Este es de una marca conocida que tú lo utilizas para ver qué tanto ejercicio has hecho y entonces te fijas una meta. Yo me fijo una meta de 6,000 energías quemadas a lo largo del día. 6,000 kilocalorías en Entonces el día. trato en la tarde, si me faltan 1,000, me pongo a hacer un poco de ejercicio para alcanzar las 6,000. Entonces aquí las voy contabilizando. Se ríen de mí, mire, allá, No, pues está bien. Oiga, señor presidente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en este noticiero. Siempre es un placer conocer la actividad del municipio de primera mano. Gracias a ustedes. Y pues nos vemos el mes que entra. Nos vemos el mes que entra. Pues son burloncitos, ya los vi, mire. No se preocupe. Se están viendo de mí allá en cabina. No lo creo. Muchas gracias. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde.